damos la bienvenida a la doctora Belkis Monsalve, que es gerente médico, hematología y salud femenina en Astellas, ¿Astellas? Astellas. Astellas está bien, ¿va? En Astellas Pharma México. Hoy nos viene a platicar sobre el Día Mundial de la Concienciación sobre la Leucemia Mieloide Aguda. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es la leucemia mieloide aguda? La leucemia mieloide aguda, como bien lo conocemos, forma parte a nivel coloquial de lo que son los cánceres hematológicos o cáncer en la sangre. Sin embargo, pues si nos vamos más científicamente, forma parte de lo que es un defecto en la diferenciación de las células que forman parte de la sangre. Sabemos que los tres componentes principales de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y pues si existe una alteración en la maduración de estos tres componentes, no pueden ejercer sus funciones normales, que pues si bien es cierto son los glóbulos blancos combatir las infecciones, los glóbulos rojos transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos del organismo y las plaquetas que son evitar los sangrados o defendernos ante cualquier herida que pueda sufrir el cuerpo. ¿Qué tan común es esta enfermedad? Fíjate, las leucemias en líneas generales son frecuentes en los niños. Sin embargo, cuando nos vamos al subtipo de leucemia mieloide aguda, forma parte más que todo de lo que son los adultos mayores. Los adultos mayores tienen más predisposición a sufrir de leucemia mieloide aguda porque el mismo proceso de maduración y envejecimiento celular es lo que conlleva la enfermedad. Sin embargo, la leucemia mieloide puede afectar a cualquier edad. En México tenemos que el mayor pico de incidencia es a los 45 años de edad para estos pacientes y si a nivel general hablamos de 65 años, no es que el mexicano sea diferente al resto de la población mundial, sino simplemente que pues el diagnóstico no se hace a lo mejor en estas últimas etapas de la vida y pues el que tiene a lo mejor mayor cultura de prevención, el que acude al médico por algún examen rutinario, es donde pueden hacer el hallazgo de esta enfermedad en una simple biometría hemática. Pero se puede vivir mucho tiempo con leucemia mieloide aguda sin saberlo. No, y de ahí el término de que sea agudo. Tenemos también que se diferencian no solo en linfoide y mieloide, sino también en agudas y crónicas. Las crónicas, el paciente puede sobrevivir muchos años sin saber de la enfermedad e incluso se complica por otros motivos que no son propios de su enfermedad. Pero eso no significa que la enfermedad no vaya avanzando. Exacto. Sí. Y en la aguda, lamentablemente, pues si no se hace un diagnóstico temprano, el paciente puede sufrir complicaciones que pueden ser fatales. Entonces tenemos que un tiempo para hacer el tratamiento que es entre 3 a 6 semanas, por eso es que se dice agudo, entre la aparición de sus síntomas e incluso alguna complicación que generalmente cuando acude el paciente al médico y se hace el diagnóstico y es cuando se hace la intervención en cuanto al tratamiento. ¿Cuáles serían algunos de los síntomas que puede presentar alguien que no conoce que tiene esta enfermedad y de repente te puede empezar a pasar? Sí, Paulina, justo los síntomas no son específicos de la enfermedad. Y ese es un problema a la hora de realizar el diagnóstico porque son síntomas que pueden ser asociados a cualquier otra condición física del paciente y no directamente relacionados con una leucemia mieloide. Generalmente el paciente presenta cansancio, fatiga, pérdida de peso, puede presentar también lo que son sangrados que no son normales a través de las encías, a través de las fosas nasales, moretones o hematomas que pueden aparecer en su cuerpo sin explicación o sin antecedente de un traumatismo y son condiciones que nos orientan a que el paciente deba acudir a su médico de confianza. Anemia. Y este médico de confianza al realizar una biometría hemática va a diagnosticar o ver de que hay la presencia de blastos, que son las células inmaduras en la sangre, la presencia de anemia, como bien lo dice Alejandro, y ya al ver que hay alteraciones en estas tres líneas celulares, o al menos 2 de estas 3 líneas celulares, que son los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, debe referir al especialista, que es el que finalmente hace un aspirado de médula ósea y una biopsia, y es donde se coloca el nombre y apellido de esta leucemia mieloide. ¿A partir de qué edad es recomendable estar pues al pendiente de esta enfermedad? Todos deberíamos tener un control regular. El adulto común debería tener por lo menos un control anual y en ese control una vez al año
el médico tiene la obligación de incluir una biometría hemática acompañada de un frotis de sangre periférica, que es un examen muy sencillo que con esa muestra de sangre toman una gotita de sangre, la colocan al microscopio y pueden ver si hay alguna forma inmadura. Y ahí al ver alguna forma inmadura, este paciente debe ser evaluado por la consulta de hematología, que es quien finalmente hace el diagnóstico. ¿Cómo se llamaba eso? Es la biometría hemática más una... Frotis de sangre periférica. Frotis de sangre periférica. Ahora, ¿qué expectativas de mejora, de control, digo, no hablo de cura, pero sí de control y de supervivencia hay en estos casos? La leucemia mieloide aguda va a depender de muchos factores, porque pues el paciente, el adulto mayor, sabemos que generalmente está acompañado de otras enfermedades, como es la hipertensión, como es la diabetes, son incluso cardiopatías, y esto puede limitar un poco la evolución de la enfermedad satisfactoriamente, incluso con el tratamiento. Hablamos que en la leucemia mieloide aguda, en líneas generales, el 50% de estos pacientes pueden que no sobrevivan a los 2 años del diagnóstico, incluso llevando un tratamiento. Entonces, de ahí de la importancia. Eso va hablando de pacientes adultos mayores. Adultos mayores. Sin embargo, esto puede variar. Primero, uno es la edad y la otra condición también es la constitución genética de este paciente. Dependiendo de los genes que estén alterados, y ahí vamos a otro estudio especializado que se hace en hematología, que es el cariotipo, esta leucemia la podemos clasificar en un riesgo favorable, en un riesgo intermedio o en un riesgo severo. Y este riesgo severo justamente es el paciente que no va a alcanzar una supervivencia de 2 años aún recibiendo tratamiento. Entonces, de ahí la importancia de que el paciente se haga el diagnóstico inicial, que venga acompañado de todos estos estudios, para que el médico pueda tener esa ventana o poder saber cómo va a ser el pronóstico de este paciente y saber cómo lo va a abordar en cuanto al tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas, los focos rojos que debe tomar en cuenta las personas, la familia, en estos casos de leucemia mieloide aguda? Es decir, para que no se confíen y hagan los estudios pertinentes y no piensen, ay, es que estás cansado, ay, es que come bien. Sí, o la contaminación, como que echemos culpas, ¿no?, a otras cosas. Sí, justo nombran ahí varias cosas que a veces uno pues posterga la visita al médico. Y creo que uno debe tener ese diálogo de confianza con su médico familiar, internista, el médico que uno tenga, hasta las mujeres, en el caso de las mujeres, su ginecólogo. Porque en una evaluación rutinaria debe ser siempre incluida una biometría hemática. Y yo creo que esa biometría hemática ayuda a salvar vidas, porque puedes tener el primer hallazgo de que algo no está bien y de que el paciente pueda pasar a un siguiente nivel de atención con el hematólogo, que es el que finalmente haga el diagnóstico. Pero si no hay esa biometría. Si no hay esa biometría, pues como paciente yo debo ser empoderado de decirle a mi médico, ¿sabe qué? Yo este año no me he hecho una biometría hemática y quiero saber cómo está mi hemoglobina, quiero saber cómo están mis defensas, quiero saber... Y creo que estos espacios que nos brindan hoy en día para compartir información a través de redes sociales, a través de la televisión, nos da la posibilidad de decirle al paciente que se empodere a la hora de ir a una consulta y poder saber de que tiene que cumplir exámenes rutinarios donde se puede hacer una... Pero también da mucho miedo a la gente le da mucho miedo hacerse estudios a veces, ¿no? No solo porque, ay, bueno, se lo achacan a otra cosa, luego da miedo como ver el resultado. Entonces no los hacemos. Pero, a ver, quien tenga un cansancio extremo injustificado, quien tenga moretones injustificados, quien tenga sangrados constantes injustificados, quien tenga una anemia injustificada, o sea, esas son señales que debe alertar a la gente de hacerse la biometría hemática, acudir al médico inmediatamente. Es correcto. Bueno, la anemia es parte de la biometría hemática y justo que es la disminución de la hemoglobina justamente, pero sí tienen, exacto, cansancio extremo, incluso la disminución de peso sin causa aparente. Mucha gente dice, oye, he perdido peso y no estoy haciendo ninguna dieta. Adicional a eso, estoy cansado. Adicional a esto, todas las mañanas sangro por la nariz y no es un sangrado que se pueda detener. Entonces creo que también, y crear conciencia también en
otras especialidades. O los porque- moretones que de pronto salen Sí, y no hay razón. no hay razón aparente, o sea, dice, no me he golpeado y estoy teniendo moretones, algo debe estar pasando ahí. E incluso crear conciencia en otras especialidades y los médicos de primer contacto, porque a veces llegan incluso al médico y el médico ya, no, antibióticos, no, algo para tu sintomatología, vitaminas para ayudar a ese cansancio, y resulta que hay una causa que hay que tratar. Entonces creo que el crear conciencia con este médico de primer contacto, con este médico, a lo mejor otorrino, que el paciente llegó sangrando, saber el que hay una causa y que para poder llegar ahí hay que saberla diagnosticar de la manera correcta, no quedarnos con el simple de tratar el síntoma sin saber cuál es la causa de ese sangrado, de esa infección o de... Irnos un poco más a fondo con la salud, ¿no? Es o sea, correcto. no dejarlo solo por encimita, si vemos moretones, no pensar, ay, bueno, pues a lo mejor me he estado pegando sin querer o algo, sino como tomárnoslo un poquito más en serio. No es normal vivir estar con muy nada de dolor. conscientes Sí. De tu cuerpo. De nuestro cuerpo. Y ojo, puede ocurrir de un día para otro. O sea, puede aparecer la aguda de un día para otro. Sí, la aguda justamente se dice que entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico transcurren 3 semanas, máximo mes y medio. Sí, y si no se interviene en ese tiempo, como les digo, o sea, el desenlace puede ser fatal en Sí, estas personas por las complicaciones que trae. Sí. Perfecto. En el caso de Alma sí fue. Sí, sí. Ya, a Alma en 4 días se le diagnosticó. Y se le así de comenzó el tratamiento. cansancio y Ningún así, tipo ¿no? de Se fue. antecedente de nada. Sin antecedentes, claro, sin absolutamente antecedentes. nada. Así fue. En fin, doctora Belkis Monsalve, ¿es correcto? Monsalve. Monsalve, si ya decía yo que Monsalve era raro. Gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, como siempre, compartir en su programa. Igualmente, Gracias, doctora, gracias. Un placer. Esta